Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Nos hemos quedado en el capítulo número 12 del primer libro de los Reyes. Vamos a darle lectura y alguna explicación de este capítulo. Nos dice el capítulo: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Pero supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido el rey Salomón, y donde se había quedado a vivir. Cuando lo mandaron llamar, Jeroboam y todo el pueblo de Israel fueron a hablar con Jeroboam, y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros, ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso, y te serviremos. Roboam le contestó: váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se fue, y entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón, su padre, cuando éste vivía. Les preguntó: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente? Ellos le dijeron: si hoy te pones al servicio de este pueblo y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio, preguntándoles: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron: a esta gente que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Y él les impuso un yugo pesado, yo los haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con las correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Al tercer día volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam como el rey que había dicho. Pero el rey les contestó duramente, sin hacer caso del consejo que le habían dado los ancianos, y les repitió lo que le habían aconsejado los muchachos: que si su padre les había impuesto el yugo pesado, él les impondría uno más pesado todavía, y que su padre los había azotado con correas, él los azotaría con látigos de puntas de hierro. El rey, pues, no hizo caso del pueblo, porque el Señor había dispuesto que sucediera así, para que se cumpliera lo que el Señor había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el de Silo. Cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no le había hecho caso, le respondió de este modo: no tenemos nada que ver con David. Ninguna herencia compartimos con el hijo de Isaí. A sus casas israelitas, y David que cuide de su familia. Al momento los israelitas se fueron a sus casas. En cuanto a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, Roboam siguió reinando sobre ellos. Y cuando Roboam envió a Adoram, que era el encargado del trabajo obligatorio, todo Israel lo mató a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y huyó a Jerusalén. Desde este modo se rebeló Israel contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Al enterarse los de Israel de que Jeroboam había vuelto, lo mandaron llamar para que se presentara ante la comunidad y lo proclamaron rey de todo Israel, sin quedar nadie que siguiera fiel a la dinastía de David, aparte de la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén junto a 180,000 soldados escogidos de todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín para luchar contra Israel y recuperar su reino, pero Dios habló a Semaías, hombre de Dios, y le ordenó: di a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a todas las familias de Judá y Benjamín y al resto del pueblo, que les ordenó que no luchen contra sus hermanos israelitas, que se vuelvan todos a sus casas, porque así lo he dispuesto. Al oír ellos lo que el Señor les decía, regresaron como se les ordenaba el Señor. Jeroboam construyó la ciudad de Siquem, que está en los montes de Efraín, y se estableció en ella. Luego construyó el primer Panuel, pero pensó: la dinastía de David puede recuperar el reino. Si esta gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, volverán a sentir afecto por Roboam, rey de Judá. Y entonces me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de haber consultado el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ustedes israelitas ya han ido bastante ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Entonces puso uno en Betel y otro en Dan, y esto fue causa de que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlos. Construyó también santuarios paganos y nombró sacerdotes del pueblo que no eran levitas. Además, estableció una fiesta
religiosa el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se le celebra en Judá, y él mismo ofreció sacrificios sobre el altar. Esto lo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había fabricado y nombrando sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar que había construido en Betel. Este era el mes de la fiesta que él inventó a su antojo, declarando la fiesta religiosa para los israelitas el mismo mes en que subió al altar y quemar incienso. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado una división que hay entre dos personajes, dos reinos. Y pues bueno, nos hemos dado cuenta que hay una división del reino. ¿Sí? Vemos que Roboam es pues ahora rey de la parte norte de Israel, y Jeroboam es de la parte sur, en donde está Judá. Y vemos que, bueno, pues los de la zona norte pues se vuelven unos malvados, porque pues empiezan a adorar a becerros hechos por manos de hombres, inventan sus fiestas. Y bueno, pues aquí vemos entonces la división de los reinos de Israel del norte y de Judá del sur. Y bueno, pues quiero darles a ustedes que pues en el norte estaba Galilea, estaba la parte de Sarepta, de Siria, en la parte norte, ¿no? Sí, de Israel, y parte de Samaria y Siquem. Y en la parte del sur de Judá, pues estaba Belén y Jerusalén. Recuerden que en la parte norte pues estaba Nazaret, ¿sí? Entonces todo esto se los hago ver porque pues quiero que vean ustedes que esa zona geográfica pues fue dividida, ¿no? Y el río Jordán, hagan de cuenta que partía en dos, ¿sí? Del lado este y del lado oeste. ¿Sí? Del lado este pues estaba Galad y Amón, y del otro lado pues estaba lo que es Samaria y el Monte Carmelo y Jope, que son los puertos, ¿no? Del mar, ¿no? Bueno, vemos que hay una situación difícil para los hebreos, porque hay una división de los dos reinos. Es difícil, ¿no?, aceptar esta situación. Y siendo que pues todos eran hijos de Dios, todos eran de las 12 tribus de Israel, y aún así hay división. Y bueno, pues eso lo vemos, ¿no? En la actualidad tenemos muchas divisiones en los credos de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina de Cristo. Habemos gente que pues, somos cristianos, somos católicos, somos guadalupanos, somos evangélicos, somos bautistas, adventistas, del séptimo día, sí, están los mormones, ¿verdad?, que así se les menciona. Y bueno, hay infinidad de iglesias en las que se presenta la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente así, sino que parece mentira, pero hasta en las familias hay divisiones entre los hermanos, entre los padres y los hijos, entre la esposa y el esposo. Cuando se divorcian, se separan, y hay infinidad. Bueno, pues esto es algo común en el ser humano, ¿eh? ¿Sí? Y no porque los hebreos o los judíos eran las 12 tribus descendientes de un mismo Señor, que era Jacob, pues iban a permanecer unidos. Pues no, fíjense que no. Desafortunadamente, pues no fue así. Vamos a ver qué dice el capítulo 13. Dice: cuando Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar, llegó a Betel un profeta de Judá mandado por el Señor, y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar, diciendo: altar, altar, el Señor ha dicho, de mi dinastía de David nacerá un niño, que se llamará Josías, y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos, que sobre ti queman incienso, y sobre ti quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el profeta dio una señal prodigiosa. Dijo: esta es la señal prodigiosa que el Señor ha anunciado. El altar será pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparcirá. Cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: aprésenlo. Pero la mano que había extendido para señalarlo se le quedó tiesa y no pudo ya moverla. En aquel momento el altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre él se esparcieron conforme a la señal que el profeta había dado por orden del Señor. Entonces el rey, dirigiéndose al profeta, dijo: te ruego que ores por mí al Señor tu Dios para que mi mano se cure. El profeta rogó al Señor y la mano del rey quedó sana.
como antes. Luego dijo el rey al profeta: ven conmigo a mi casa para que comas algo y te haré un regalo. Pero el profeta respondió al rey: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré contigo, ni comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me lo ha ordenado el Señor. Me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por el que has ido. Y el profeta se fue por otro camino, distinto, para no volver por el mismo camino que él había ido a Betel. En aquel tiempo vivía en Betel un profeta anciano cuyos hijos fueron y contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho aquel día en Betel. Y también le contaron a su padre lo que había dicho el rey. Y su padre les preguntó: ¿por qué camino se fue? Sus hijos indicaron el camino por el que había regresado el profeta a Judá. Entonces le dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. Ellos lo hicieron así, y el profeta montó y salió tras el profeta de Judá. Lo, lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el profeta que ha venido a Judá, de Judá? Yo soy, le respondió. Ven a mi casa a comer pan conmigo. Y dijo el profeta anciano. Pero el profeta de Judá le contestó: no puedo acompañarte, ni entrar en tu casa, ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar. Porque el Señor me ha ordenado claramente que no comas pan ni bebas agua aquí ni regreses por el mismo camino por el que te fuiste. Pero el anciano insistió: yo también soy profeta, lo mismo que tú, y un ángel de parte del Señor me ha ordenado que te lleve a mi casa y te dé de comer y de beber. Y aunque el anciano le mentía, el profeta de Judá se fue con él y comió y bebió en su casa. Y estando ellos sentados a la mesa, el Señor habló al profeta anciano que había hecho volver al profeta Judá, y en voz alta dijo al anciano: el Señor ha dicho que por haber tú desobedecido las órdenes que te dio, pues te volviste para comer y beber donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, no reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Cuando el profeta de Judá acabó de comer y beber, el profeta anciano le aparejó el asno, y el profeta de Judá se fue. Pero en el camino le salió al encuentro un león y lo mató, y su cuerpo quedó tirado en el camino. El asno y el león, sin embargo, se quedaron junto al cadáver. En eso pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino, y que el león estaba todavía junto a él. Y cuando llegaron a la ciudad donde vivía el profeta anciano, contaron lo que habían visto. Al saberlo el profeta anciano, que había hecho volver al otro, exclamó: este es el profeta que desobedeció la orden del Señor. Por eso el Señor lo ha entregado a un león, que lo ha despedazado y matado, conforme a lo que el Señor le dijo. Enseguida pidió a sus hijos que le aparejaran un asno, y ellos lo hicieron así. Entonces el profeta anciano se fue y encontró el cadáver tirado en el camino, y junto a él el asno y el león. El león no había devorado el cadáver ni despedazado al asno. Entonces el profeta anciano levantó el cuerpo del profeta de Judá, lo echó sobre el asno y volvió con él a la ciudad para hacerle duelo, enterrarlo. Lo enterró en su propio sepulcro y lloró por él, diciendo: ay, hermano mío. Después de enterrarlo, dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en el mismo sepulcro en el que he enterrado a este hombre de Dios. Pongan mis restos junto a los suyos, porque sin duda se cumplirá lo que él anunció por orden del Señor contra el altar de Betel y contra todos los santuarios paganos que hay en las ciudades de Samaria. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó su mala conducta, sino que volvió a nombrar sacerdotes entre el pueblo para santuarios paganos, a quien así lo deseaba. Jeroboam lo consagraba sacerdote de tales santuarios. Tal proceder fue la causa de que la descendencia de Jeroboam pecara, y que por lo mismo fuera exterminada por completo. Esta es palabra de Dios. Y bueno, pues miren, aquí nos damos cuenta de dos situaciones. Número uno, vemos que el Señor, nuestro Padre Dios, le manda a un profeta de Judá a la ciudad de Jeroboam, la parte norte de Israel, y dándole a entender que pues está cometiendo un pecado y que le va a destruir el altar que está ofreciendo sacrificios a los dioses paganos. Y le dice que pues eso está de una manera errónea. Y Jeroboam agarra y le da a entender a sus súbditos que lo aprecien al profeta para matarlo, ¿no? En ese momento se le queda tiesa la mano. Nos dice que le pide al profeta de Judá que le pida a Dios para que su mano vuelva a tener la agilidad y el movimiento. Y así se lo pide el profeta a nuestro Padre Dios, y se lo concede. Pero aún a pesar de todo esto, Jeroboam sigue en las mismas condiciones, sigue en los mismos problemas. Vemos que el Señor le había dicho que no debía de comer, ni de beber, ni regresar por el mismo camino por donde había ido, a esa ciudad de Israel, en Betel.
nos damos cuenta que él se va y había un supuesto profeta ahí en ese lugar, que pues es un profeta falso, definitivamente, ¿no? Le dice a sus hijos, vayan a ver a dónde se fue este profeta de Judá para seguirlo. Lo encuentra y le hace la misma invitación, ¿no? La misma tentación. Y el profeta de Judá cae en esa tentación y es destruido porque el Señor le dice, te dije que no comieras ni bebieras ni regresaras por el mismo camino y pues vas a morir. Y pues vemos que en el camino, cuando se va el profeta de Judá, este, le sale, le encuentra un león y lo mata y queda en el camino tirado, ¿sí? Y se quedó el león junto al cadáver. Y en el camino ahí también había un asno. Después el profeta, el falso profeta, pues vemos que va por él, lo va y lo entierra, lo levanta, lo entierra, ¿sí? El león no se come el asno, no se come el cuerpo del profeta de Judá, sino simple y llanamente Dios lo había mandado para cumplir con la acción que Dios le había dicho de que no debía de comer y beber en ese lugar. Bueno, todo esto tiene un mensaje, miren. ¿Por qué dice nuestro Padre Dios que no debe de comer y beber en ese lugar? Pues porque hay pecado. No te debes de ir a lugares en donde hay pecado, porque no puedes decir, ando en el fuego y no me voy a quemar. No, 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 o sea, debes de tener mucho en consideración ese aspecto, ¿no? Porque muchas veces nosotros, no, no hay problema, yo no me drogo, y yo no tomo, y estando ahí ya te drogas y te emborrachas, ¿no? No, yo aquí, no, no, y estás en un lugar en donde hay robo y delincuencia y pues te envuelves y tienes que entrarle porque si no, pues pierdes la vida, ¿no? Te dicen los otros delincuentes, ¿no? Pues ya le entraste, o sea, acuérdense las mafias, ¿no? Entran a la mafia y ya no pueden salir de la mafia, sino que solamente muertos, ¿no? Entonces, pues aquí el profeta cae, ¿no? Con la mentira del otro supuesto profeta falso, ¿no? Esto nos hace ver que debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que obedecer a la palabra de Dios y no caer en los enredos del mundo, no creer en los enredos de la gente. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos dijo muy claramente, vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos diciendo que son, ¿sí? El Mesías. No les hagan caso. Les dijo a sus discípulos, los mando, y habrá muchos vestidos, muchos lobos vestidos de ovejas, disfrazados de ovejas. Habrá muchos que harán el bien, harán milagros, no los sigan, tengan mucho cuidado. Y mucha gente cae, ¿no? Mucha gente se envuelve, mucha gente, así como este profeta de Judá, fue envuelto en la mentira, fue envuelto en el pecado y pues cayó en el pecado y el Señor pues le cumple lo que le había dicho que le podía pasar, ¿no? Y nos menciona muy claramente aquí que pues este Jeroboam, que era el rey de ahí de Israel, pues vuelve a las mismas andanzas. O sea, vemos nosotros que hay terremotos. Ay, qué miedo. No me acuerdo de 1985, cuando hubo un terremoto aquí en México. Ay, la gente se atiborraba en las iglesias, ¿no? Al otro día, ¿no? Pidiéndole perdón a Dios, se confesaba y comulgaba y hacía oración, ¿no? Y después eso pasó, ¿no? Y al otro día vuelve a temblar, ¿no? Pues la gente, pues, con más miedo, ¿no? Y vemos que pasa el tiempo y vuelven a caer en el pecado, vuelven con su vida mundana y terrenal, corporal, ¿no? Y no hacen caso a las cosas del Señor. Nada más cuando tienen miedo se acercan al Señor, cuando pasan cosas grandiosas o naturales, ¿no? Y pasó la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y mucha gente pues también, ¿no? Llegó a esos aspectos, ¿no? Pasaron a época muchos judíos, mucha gente que sufrió la guerra dirigida por Hitler, ¿no? Y pasa el tiempo y de todas maneras vuelven a lo mismo, vuelven a caer en el... Y nos siguen pasando cosas en la vida actual en la que pues son avisos, son indicaciones, enfermedades, te curas y vuelves a caer en los errores, ¿no? Te vuelves idólatra. Y no es que necesariamente te hagas un ídolo de metal o de madera o de yeso, de cualquier material, sino que tus mismos vicios, tus mismas pasiones, pues es el dinero, es el poder, es la avaricia, la soberbia, ¿sí? La ira, la lujuria. ¿Sí? Le haces más caso a tus cinco sentidos, le haces más caso a tu sexualidad, le haces más caso a la vida mundana y terrenal.
y te olvidas del Señor. Hay mucha gente que dice, bueno, pues yo me pongo a estudiar, a trabajar, a ganar dinero, a disfrutar la vida de una manera honorable, dicen ellos, ¿sí? Y pues tengo derecho, ¿verdad? Porque he ganado mi dinero honradamente. Y no, pues es que hay que hacer obras de caridad, hay que portarnos como el Señor nos dijo, nuestro Señor Jesucristo, hacer obras de caridad corporales y espirituales, usar los dones del Espíritu Santo, los tenemos que usar para poner a trabajar, porque es venimos a conocer, amar y servir a Dios, no venimos a disfrutar lo mundano terrenal, ¿sí? Y lo material, no venimos a eso, ¿sí? O a darle gusto nomás a nuestros cinco sentidos y a nuestra sexualidad, no venimos solamente a eso, ¿sí? Es una balanza, hasta eso nos da oportunidad el Señor, ¿no? Es una balanza, ¿no? Debe de estar así, ¿no? Sí, tienes que vivir una vida mundana y corporal porque pues, tienes un cuerpo, el Señor te lo dio, pero te lo dio precisamente para también que conozcas, ames y sirvas a Dios. Y por eso este tipo de estudio, y por eso este tipo de reflexión, y por eso este tipo de explicación, para que tú comprendas que pues, tu situación es otra, no es la que tú estás pensando, que nada más es lo mundano. Y hacemos a un lado las cosas espirituales, no nos interesan. No importa, no hay problema. Vamos a decir, estos mensajes son muy importantes para que ustedes no vayan a caer en la misma trampa que cayó este profeta. Pero bueno, vamos a leer el número 14, que dice el número 14. Miren, por aquel tiempo Abías, el hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Le dijo Jeroboam a su mujer, anda, ponte un disfraz para que no te reconozcan, que eres mi mujer, y vete a Silo. Allí ve a Ahías, el profeta que me dijo que yo sería rey de esta nación. Toma 10 panes y tortas y jarro de miel y verlo a ver, que te diga lo que va a ser de este niño. Así lo hizo la mujer. De Jeroboam se preparó y fue a Silo, llegó a casa de Ahías. Ahías no podía ver, pues su vista se había ido apagando a causa de su vejez. Pero el Señor le había hecho saber que la mujer de Jeroboam iría a consultarle acerca de su hijo, que estaba enfermo. También le hizo saber lo que debía responderle y le advirtió que llegaría disfrazado. Cuando ella oyó sus pasos al entrar ella por la puerta, le dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Yo he recibido el encargo de hablar duramente. Así que vuelve y dile a Jeroboam que el Señor de Israel ha dicho, yo te saqué de entre el pueblo y te hice jefe del pueblo de Israel. Yo le quité el reino a la dinastía de David para dártelo a ti, pero tú no has sido como David, mi siervo, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo su corazón y suyos, y cuyos hechos fueron rectos a mis ojos. Tú te has comportado peor que todos los que hubo antes de ti. Tú, para hacerme enojar, te has hecho otros dioses e imágenes de hierro fundido y me has despreciado. Por eso voy a traer el mal sobre tu descendencia, haré que mueran todos tus descendientes, varones de Israel. Ninguno quedará con vida. Barreré por completo tu descendencia como si barriera el estiércol. A tus parientes que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves de rapiña, porque yo, el Señor, así lo he dispuesto. En cuanto a ti, mujer, levántate y vete a tu casa, tan pronto pongas un pie en la ciudad, el niño morirá. Entonces todo Israel hará lamentación por él y lo enterrarán, pues él será el único descendiente de Jeroboam que tendrá sepultura, porque de toda la descendencia de Jeroboam, solo él ha encontrado al Señor, Dios de Israel, algo que le agrade. Después pondrá en Israel un rey que acabará con la dinastía de Jeroboam en su día, de ahora en adelante. El Señor va a sacudir a Israel como la corriente del río sacude las cañas. Lo arrancará de esta buena tierra que dio a sus antepasados y lo arrojará más allá del río Éufrates por haber hecho representaciones de Astarte, causando con ello la irritación del Señor. El Señor entregará a Israel por los pecados que Jeroboam ha cometido y que ha hecho cometer a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue, llegó a Tirsa y en cuanto cruzó el umbral de la casa, el niño murió. Todo Israel fue a su entierro y lloró por él, según lo había anunciado el Señor por medio de su siervo, el profeta Ahías. El resto de la historia de Jeroboam, las batallas en que tomó parte y otros detalles de su reinado están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó durante 22 años y después de su muerte reinó en su lugar su hijo Nadab. Bueno, en Judá reinaba Roboam, hijo de Salomón. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor escogió
entre todas las ciudades de las tribus de Israel como residencia de su nombre. La madre de Roboam se llamaba Naama y era amonita. Pero los hechos de Roboam fueron malos a los ojos del Señor, y irritaron más que todos los pecados que cometieron sus antepasados. Pues también ellos construyeron santuarios paganos y levantaron piedras y troncos sagrados en toda la colina alta y debajo de todo el árbol frondoso. También los hombres del país practicaban la prostitución como un culto y se cometían todas las infamias practicadas por las naciones paganas que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. En el 5.º año del reinado de Robán, Sisac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén, apoderándose de los tesoros del templo del Señor y del palacio de real. Todo lo saqueó y se llevó también todos los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los dejó al cuidado de los oficiales de la guardia que vigilaban la entrada del palacio real, y cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias los llevaban, luego volvían a ponerlos en el cuarto de guardia. El resto de la historia de Robán y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra continuamente entre Robán y Jeroboam, y cuando Robán murió, fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Su madre se llamaba Naam y era de Amón. Después reinó en su lugar su hijo Abiam. Esa es palabra de Dios. Bueno, pues bueno, aquí estamos viendo otra situación, ¿no? Otra pequeña situación en donde pues vemos que Jeroboam cae enfermo su hijo y le dice a su mujer, disfrázate y ve a pedirle consejo al profeta Ahías, ¿sí? Que está en Silo. Y de todas maneras el profeta, pues ya nuestro padre Dios le había dicho, ahí te va a llegar una vieja, ¿no? Toda disfrazada. Ya ni podía ver, ¿no? Está viejito. Está viejito, está viejito. Ah, pero pues no lo pueden engañar porque Dios lo estaba dirigiendo la indicación, ¿no? Y ya saben cómo son las mujeres, ¿no? Pero miren, aquí, yo les voy a decir una cosa, ¿no? O sea, soy muy imprudente, ¿no? En esta situación, ¿no? Dice, se llamaba Ahías el profeta, ¿no? Que estaba ahí en Silo, ¿no? Oyó sus pasos y entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Pues sí, ¿no? Dice, pues mira, por haber hecho lo que ha hecho tu marido, ¿no? Pues tu hijo va a morir en el momento en que tú pongas un pie de regreso a tu tierra. Y toda su descendencia, pues va a morir, no van a progresar. Porque no se han portado bien, dice nuestro Padre Dios. Sí, nos ha portado bien como el rey David, ¿no? Entonces, vemos aquí como nuestro Padre Dios le tiene un afecto muy grande al rey David. Eso, independientemente, ¿no? De que vemos que pues, el rey David conquistó muchas ciudades, más bien las invadió y destruyó muchas ciudades. Pero bueno, pues nos dice la historia que el Señor le había permitido todo eso, ¿no? Bueno, pero no, lean bien y escuchen bien que nuestro Padre Dios nunca le dijo, mata hombres, mujeres y niños. Dijo, destruye todo lo que te encuentras en la ciudad que entras, y pues, los soldados y los comandantes y el ejército, bueno, porque son los bélicos, ¿no? Pero en ningún momento dice que mate a los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo como un dato histórico, como algo que yo he leído y me he dado cuenta de que pues no lo dice así, ¿no? Bueno, dice aquí en el versículo 10, dice de este capítulo 14, dice, por eso voy a traer el mal sobre tu descendencia, de que mueran todos tus descendientes varones en Israel, ninguno quedará con vida. Barreré por completo la descendencia como si se barriera el estiércol, ¿no? A tus parientes que mueran en la ciudad se los comerán los perros. O sea, existían perros. No, pues que no les dan croquetas, ¿no? Pues iban a comerlos. Bueno. Y a los que mueran afuera en el campo, pues se los van a comer las aves de rapiña. En cuanto a ti, mujer, levántate y vete a tu casa. Tan pronto pongas el pie en la ciudad, el niño morirá. Pues yo diría, si se va a morir mi hijo en entrar a la ciudad, pues una acción sabia diría, pues ya no regreso. Pues ya dejo a ese viejo desgraciado, menso, idiota, ¿no? Ah, no, pero las mujeres no los abandonan a los viejos, a pesar de que son de lo que son, ¿no? Ay, no, ¿quién me va a mantener? Ay, no, ¿quién me va a acompañar? Ay, no. Ah, no, sí, ¿verdad? Decía un psiquiatra, Ernesto Lamoglia, estamos en México, ¿no? Decía que es una relación complicada y enfermiza, ¿no? Que tienen las mujeres con esos hombres, porque en primer lugar no quieren trabajar. A pesar, las mujeres no quieren trabajar. Todo quieren, ¿no? Sí, no quieren al marido, pero quieren que les dé. ¿Sí?
¿sí? Su manutención, ¿no? Quieren que los... sí, no, no quieren lavarles ni planchar, no. Ellas quieren todo para ellas, ¿no? Sí, no, por eso les he dicho, ¿no? Que tengan cuidado a los varones, ¿no? Porque son peor que un huracán, que un tsunami. Ya se los había dicho, ¿no? Y en el tsunami se lleva la casa, los muebles, tu ropa, tu dinero, tu guardadito, se lleva tu coche, tu camioneta, se lleva todo y te deja en la calle. Si no te pones listo, ¿eh? Sin calzones te dejan las mujeres, ¿no? Sí. Bueno, sí te quitaban los calzones, pero pues ahora ya para lavártelos, ¿no? Pero pues sí, no, imagínate, ¿no? Entonces, pues miren, yo aquí soy muy ocurrente, ¿no? Yo como esta mujer dije, no, pues ya no regreso. Que mi hijo crezca ya. Pero ya hubiera sido, el Señor hubiera dicho otra cosa, ¿no? Nuestro padre, que no quiere regresar. Ándale, ahorita te mando a alguien para que te lleve a fuerzas, ¿no? Para que se cumpla la palabra que acabo de decir. Digo, es una ocurrencia que yo les doy, ¿no? Pues como una mujer, si dice, pero es que esa mujer ni creía en Dios, pues no. Esa mujer ni aceptaba los consejos de Dios. Pues tenía sus propios doces estúpidos y mundanos y de metal, ¿no? No, pues les digo, hubiera sido inteligente la señora, ¿no? Y si hubiera sido así, el señor le hubiera dicho, por haberme tenido miedo, por haberme puesto de que, dice, pues es cuando yo pongo un pie allá, no voy porque sí creo en ti, por haber que no va a morir tu hijo. A lo mejor le hubiera salvado la vida a su hijo, pero pues no fue inteligente, pensó como hombre, bueno, no como hombre, como mujer y no como Dios. Bueno, ahí se los dejo, ¿no? Eso es una ocurrencia mía. Bueno, entonces aquí dice, el único descendiente de Jeroboam que tendrá sepultura, dice, y lo enterrarán, pues él será el único descendiente de Jeroboam, dice, en el versículo 13, a ver, lo vamos a repetir, versículo 13, entonces todo Israel hará lamentaciones por él y lo enterrarán, pues él será el único descendiente de Jeroboam que tendrá sepultura, porque de toda la descendencia de Jeroboam, solo él ha encontrado el Señor, Dios de Israel, algo que le agrade. Después pondrá en Israel un rey que acabará con la dinastía de Jeroboam en su día. Pues ya le está dando a entender que pues ya va a acabar su reinado. A lo mismo que le dijo a Saúl, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Saúl quiso hacer un sacrificio? Sí, y no estaba el profeta Samuel. Ay, se emocionó, ¿no? Y dijo, ay, no voy a hacer el sacrificio porque si no me vayan a atacar, sí, los enemigos y yo le pido al Señor que me proteja y que me ayude. No, bueno, pues no, estuvo mal porque tenía que estar el profeta Samuel, ¿no? En ese momento. Entonces, el Señor se enojó y le dijo, ya, tú me caíste gordo ahora. No sabes hacer las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Ojalá y no le vayamos a caer gordos a nuestro Señor y nos ponche nuestro pañal antes, ¿no? Porque, pues sí, la verdad es que pues, tenemos que cumplir con nuestra tarea, ¿eh? Que es conocer, amar y servir a Dios. Pues, ahí ustedes saben, ¿no? Y bueno, pues vemos aquí que desafortunadamente, pues así se suscitaron las cosas, ¿sí? Y ya, pues la mujer se levanta, se fue a Tirsa y en cuanto comenzó a nombrar del lugar, ¡pian! Que se muere su hijo. Y todo Israel fue a su entierro y lloró por él, según lo habían anunciado el Señor por medio de su siervo el profeta Ahías. Bueno, se cumplen la palabra del Señor. Nos menciona que Jeroboam reinó 22 años y después de su muerte reinó en su lugar su hijo Nadab, otro hijo, ¿no? Que tenía por ahí. Bueno, y nos menciona también que Judá pues reinaba Roboán, hijo de Salomón, tenía 41 años cuando comenzó a reinar y nada más 17 años reinó, ¿sí? En Jerusalén. 17 y 41, pues estamos hablando de 50, a la edad de 58 años. Estaba chavo, 58 años el hijo de Salomón cuando se lo cargó el payaso, pero bueno, pues así, esa es la historia. Yo no estoy diciendo que eso me guste o no me guste, ¿no? Bueno. Pero los hechos de Robán fueron malos a los ojos del Señor. Oh, también la canastió el robo, ¿no? Miren, debemos tener mucho cuidado. Por eso nuestro Señor Jesucristo muy claramente en la oración que nos enseñó, hasta porque andaban de metiches los discípulos, no sé si se acuerdan ustedes de eso. Maestro, rabí, Señor, enséñanos a orar. No sabían orar los discípulos. Y ya les enseñó a orar, ¿no? La oración hermosa que tenemos y que empieza, Padre nuestro. Y él dice, ya no le van a decir Dios,
Ya no le van a decir Hashem, ya no le van a decir Adonai. Elohim, ya no. Ahora le van a decir Padre. Desde este momento pasan a ser ustedes hijos de nuestro Padre Dios. Bueno, pero al final de la oración, no voy a explicar la oración del Padre Nuestro, ahí está explicada, si quieren buscarla ahí en mi canal de YouTube, ahí la pueden encontrar. Sí, no, porque pues todo quieren, ¿verdad? No, una sola grabación, pues no se puede. Pues, imagínense, si me pongo a grabar todo, pues duraría años y ya, no me aguantan, explotan los aparatos electrónicos, no, y yo me muero, pues sí, de tanto hablar, se me reseca la garganta y muero seco, ¿no? Dirán ustedes, pues bueno, que vaya al baño y siga hablando, ¿no? Y aunque esté comiendo, pues siga comiendo. Y para dormir, pues no, pues necesita uno descansar. Bueno, lo que voy es que aquí volvieron a caer en el pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo en la oración nos dice que le pidamos a nuestro Padre Dios, no nos dejes caer en el precipicio, ¿verdad? No nos dejes caer con una mujer malvada. No nos dejes caer con un viejo borracho. Bueno, más bien nos dicen, no nos dejes caer en la tentación, ¿sí? Porque volvemos a lo mundano, a lo terrenal, ¿sí? No. Miren, desafortunadamente les voy a decir algo que a lo mejor los va a sacar de onda, ¿sí? No pueden decir el día de mañana que nadie les dijo que primero Dios, ¿eh? Sí, no, porque ahorita agarran y dicen, ay, qué bonito, ya, le cuelgo y ya, se sacó. No, ya se la saben, ¿eh? Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. Conocer, amar y servir a Dios con los dones del Espíritu Santo que tienes tú. Nosotros somos la iglesia, somos templos vivos del Espíritu Santo. Ponte a trabajar. ¿Sí? Para conocer a Dios, pues estudia y todo. No vienes aquí a darle satisfacción a tus cinco sentidos, ni a tu sexualidad. No vienes aquí a lo mundano, terrenal y corporal, ¿eh? No vienes a eso, ¿eh? Sí, puedes disfrutar, pero eso no es lo principal. El día de mañana no puedes decir, es que nadie me dijo, no, ya te fregaste, ya. ¿Estás escuchando esto? Ya te fregaste. Si haces todo lo contrario, pues ya te va a cargar el payaso. Ahí tú sabes, ¿no? Cuando llegues con el Señor, Él te va a preguntar, ¿no? ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Y mira aquí, Roboán, pues llega a Egipto, el rey de Egipto, y ataca a Jerusalén y se apodera de todo, ¿no? Les poncha también su pañal. Entonces, los dos reinos pues estaban echados a perder. El sur de Judá y el norte de Israel. Los dos reinos estaban tronados, ¿sí? Vamos a leer el capítulo número 15, a ver qué nos termina diciendo, al menos este capítulo. Abían comenzó a reinar en Judá, fíjense, en el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Natabad. Reinó en Jerusalén durante 3 años. Su madre se llamaba Maacá y su hija Absalón. Era hija de Absalón. Cometió los mismos pecados que su padre, que había cometido antes que él, y su corazón no fue fiel al Señor su Dios, como lo fue el de David, antepasado suyo. Sin embargo, por consideración a David, el Señor concedió que su lámpara continuara encendida en Jerusalén. Al poner a su hijo en el trono después de él y firmar a Jerusalén, pues David se había conducido de manera digna de aprobación por parte del Señor, ya que nunca en su vida se apartó de lo que el Señor le había mandado, excepto en el asunto de Urías, elitita. Bueno, qué bueno que lo marcan, ¿no? Muy importante eso. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam mientras Roboam vivió. Y también hubo guerra entre Abián y Jeroboam. El resto de la historia de Abián, en todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. ¡Ay, qué barbaridad! Hay que leer ese libro de las crónicas del rey de Judá, ¿no? Y cuando Abián murió, lo enterraron en la ciudad con David. Después reinó en su lugar su hijo Asa. Asa comenzó a reinar en Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel y el reino de Jerusalén 40 años. Su abuela se llamaba Maaca y era hija de Absalón. Los hechos de Asa fueron buenos a los ojos del Señor, como los de su antepasado David. Echó fuera del país a los hombres que practicaban la prostitución como un culto. ¡Qué barbaridad! Practicaban la prostitución como si fuera un culto. Sí, pues, pura herejía, ¿no? Bueno. Y quitó todos los ídolos que sus antepasados habían hecho. También quitó la categoría de reina madre a Maca, su abuela, porque habían mandado a hacer una imagen de acera. Asa destruyó aquella imagen. ¿Cómo ven? Destruyó la imagen de su abuela. ¿No? ¿Quién haría eso? No, pues si es que la están adorando,
¿Cuánta gente adora a su papá y a su mamá? ¿Cuánta gente adora a su abuelo, a su abuela? ¿Cuánta gente adora a sus hijos? ¿Cuánta gente adora a los nietos? No. Hay otros que adoran, pero a los perros. Ah, no, sí, no tengo hijos, pues adora a los perros, ¿no? Sí. ¿Y cómo quieren al perro? Ah, qué bárbaro. A uno le ponen Harry, como Harry Potter, ¿no? Ah, ¿cómo lo quieren con un mendigo animal, ¿no? Uy, no. Sí. Hay perversión si lo quieren más que a Dios, ¿eh? Ahí sí. Yo no sé. Pero si eso es, aguas. Y sí digo aguas porque ya ve que nuestro Señor se enoja, entre comillas, ¿no? Porque nuestro Señor se enoja, la verdad nos poncha el pañal, ¿no? Nos acaba con nosotros, ¿no? Es una forma de decirlo, ¿no? Y vino el diluvio durante 40 años, ¿no? Sí, no, y hay otra gente que adora un montón a sus otras mascotitas, ¿no? A los gatos, no sé, a los canarios, no sé, no sé. Bueno, y aquí, pues muy claramente, sí, Asa destruye aquella imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Y aunque no se quitaron los santuarios paganos, Asa se fue siempre fiel al Señor y puso en el templo del Señor todo el oro y la plata que tanto él como su padre habían dedicado al Señor. Hubo guerra continuamente en Asa y Baasa, rey de Israel, y cuando Baasa fue a atacar Judá, fortificó Ramá para cortarle toda comunicación al rey de Judá. Entonces Asa tomó todo el oro y la plata que aún había en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y por medio de sus funcionarios los envió a Benadad, rey de Siria, que era hijo de Tabimón y nieto de Geisión, y tenía su residencia en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos tú y yo un pacto como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata como regalo. Rompe el pacto que tienes con Baasa, rey de Israel, y así me dejará en paz. Ben-Hadad aceptó la proposición del rey de Asa y envió a los jefes de sus tropas a atacar las ciudades de Israel. Así conquistó Hijón, Dan, Abel Betel, Macá, toda Cineret y toda la región de Neftalí. Cuando Basán lo supo, dejó de fortificar Ramá y regresó a Tirsa. Entonces el rey de Asa mandó llamar a todo Judá sin que faltara nadie y se llevaron a Ramá las piedras y la madera de Basán. Había usado una había usado para fortificarla, y con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y de Mizpa. El resto de la historia completa de Asa y de las hazañas de lo que hizo en las ciudades que construyó está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ay, no es el libro de crónicas de los reyes de Judá, ha de ser, pero sí, súper, qué bárbaro. No, 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 la historia de Harry Potter no se queda corta, no, es más la historia de Pedro Infante y todas sus películas, se queda corta, ¿no? Dentro de las crónicas, ha de estar muy interesante. Ahí después la vemos, ahí después la leemos, qué barbaridad, qué barbaridad. Sí, no, pues ni modo. Pues, y cuando murió, dice, bueno, en su ancianidad, Asa enfermó de los pies, y cuando murió, o sea, se enfermó de los pies, ¿qué enfermedad tendría? A ver, los que son médicos, aunque trabajen en los similares, pues deben de saber qué enfermedad te da en las patas, te mueres, ¿no? Y cuando murió lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Josafat. En el segundo año del reinado de Asa en Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel, y su reinado duró 2 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Qué raro, ¿eh? Se me hace que eran mexicanos. Sí, ¿no? Sí, no, porque aquí tenemos la Santa Muerte, adoramos a San Judas Tadeo, adoramos a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Sí, adoramos a todas las imágenes que tenemos, ¿verdad? Y pensamos que los santos nos hacen milagros. Ay, no, no. Se me hace que eran mexicanos, ¿no? Bueno, se me hace, quién sabe, ¿no? Cometió los mismos pecados que su padre había cometido, y con los cuales hizo pecar a los israelitas. Pero Basá, hijo de Ahías, que permanecía en la tribu de Isaacar, formó un complot contra él y lo mató en Giltón, ciudad filistea, que Nadab estaba sitiado con todo ese ejército israelita. Asa mató a Nadab en el tercer año del reinado de Asa de Judá y reinó en su lugar. Y tan pronto como empezó a reinar, mató a toda la familia de Jeroboam. ¡Órale! Se cumplió lo que había dicho Dios. Man, te va a cargar el payaso Jeroboam por andar haciendo diosesitos. Conforme a lo que el Señor había anunciado por medio de Ahías el de Silo. Asa exterminó por completo a la familia de Jeroboam, no dejó vivo a nadie. Esto fue a causa de los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a los israelitas, provocando así la ira del Señor Dios de Israel.
Esto de la ira del Señor. Vuelvo a decirles, yo creo que al poder del Señor, ¿no? Porque, no, es que miren, si se enoja Dios, si verdaderamente Dios, no existiríamos. Por eso nuestro Señor Jesucristo que nos menciona que Dios es todo amor. Lo que pasa es que aquí los escritores en el Antiguo Testamento judaicos nos mencionan a un Dios muy bélico, a un Dios muy agresivo, a un Dios muy vengativo, a un Dios que sí de plano nos poncha el pañal. Y nuestro Señor Jesucristo nos menciona que nuestro Padre Dios es todo amor. Y muy claramente lo dice en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Esto fue a la causa de los pecados de Jeroboam que había cometido, en los cuales hizo pecar a los israelitas, provocando así la ira del Señor, Dios de Israel. El resto de la historia de Nabal y de todo lo que hizo está escrito en el libro de Crónicas de los Reyes de Israel. Entre Asa y Basá, rey de Israel, hubo guerra continuamente. Fíjense, yo no sé, pero yo aquí digo, bueno, el Señor yo creo que escogió mal a su tribu, ¿no? A su reino, ¿no? Pues no sé, es una forma de decirlo, ¿no? Pues cómo va a escoger a nuestro Padre Dios mal, ¿no? Pues que se va a equivocar. Oigan, pero miren, Abraham, sí, nuestro Padre Abraham, así le podemos decir, porque sí dice Dios que le podemos decir a él, sí, el Padre Abraham, sí. Pues el Señor hizo un pacto con él, ¿no? Muy claramente le dijo, vas a tener una descendencia, ¿no? Muy grande, ¿no? Tuvo dos hijos, al principio, ¿no? Sí, no, pues sí. Primero con Agar, la egipcia, ¿no? Le llamó Ismael, ¿no? Y estaba grandecito el chamaco, ¿no? Cuando nace el hijo de Sara, ¿sí? Y que le ponen Isaac, ¿no? Y pues él dice la historia, ¿no? Que era el celo, ¿no? Del hijo mayor y el celo de Agar con Sara. Pues, dos mujeres pues no pueden vivir juntas teniendo un mismo marido. Y el hijo mayor y el hijo menor pues siempre se andan peleando, ¿no? Entonces el Señor agarra y dice, no, pues Abraham toma la decisión de decirle a Agar egipcia, que estaba re guapa y re bonita y re joven, ¿no? Y la despacha. Ay, no, qué bárbaro, Abraham, ¿verdad? No, pues cualquiera se hubiera quedado con la egipcia. Ya su mujer estaba viejita, pues ya estaba vieja. Pues no, fíjense que lo que hace Abraham, ¿no? No deja a su vieja, y digo vieja porque estaba vieja, no la deja, y se queda, y corre a la muchacha, no, qué bárbaro, no, qué decisión, ¿eh? No, yo creo que todo eso nuestro Padre Dios pues sí lo toma en cuenta, ¿no? Sí, ¿no? Y le dice a Agar, no te preocupes, tu hijo va a ser también un gran, va a tener una gran descendencia y una gran personalidad. Y pues de ahí vienen todos los árabes de esa descendencia, ¿no? Y después pues vienen todos estos que estamos aquí, vienen de la descendencia de Isaac. Sí, porque Isaac tuvo dos hijos, ¿no? Se casa con Rebeca, ¿no? Y primero tiene a Saúl y después a Jacob, que son como gemelos, como mellizos, ¿no? El hijo menor era Jacob, salió después del vientre de su madre, ¿no? Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel con cuatro mujeres que tuvo, ¿sí? Las hermanas Raquel y Lea. Todo esto, pues ustedes lo pueden buscar ahí en el libro del Génesis, ¿no? Ahí está todo esto explicado. A lo que voy es de que esas tribus vienen y vean cómo están deshechas. Es una porquería. Y digo deshechas y de porquería porque empiezan a adorar lo mundano, lo terrenal, lo material, como nosotros. Sí, no, qué bárbaro, ¿verdad? Así somos aquí en la actualidad y hacemos a un lado a las cosas del Señor, desafortunadamente. Bueno, pues esto que se les queda a ustedes como algo, una nota importante. Espero que si quieren pueden volverlo a leer con calma, ¿verdad? Sí. Nos dan muchos datos, ¿no? De quién es hijo de quién y hija y que aquí, que la abuela y su cuadro, ¿no? Y que fue destruido, ¿no? Y el templo y todo, ¿no? Y lo pueden volver a leer con calma. Yo se los leí rapidito, ¿no? Sí. Bueno, que Dios los bendiga.